¿Tienes, Orlando? Para efectos de registro, ¿nos regala su nombre y su cargo, por favor? Jorge Enrique Calero Chacón, vicedefensor del pueblo. ¿Cómo están las cifras en torno a la violencia en contra de la mujer en nuestro país y cuál es el mapa de riesgo o por lo menos donde más se utiliza esta violencia en contra de ellas? En primer lugar, debo señalar que hoy, 25 de mayo, se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado. Y en este escenario, la Defensoría del Pueblo debe reiterar la situación de riesgo que se presenta para las mujeres y niñas de nuestro país en el marco del actual escenario de posacuerdo. Según el monitoreo adelantado por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, hay vigentes en la actualidad el riesgo para 85 municipios de 19 departamentos donde es probable que ocurran hechos de violencia sexual contra niñas y mujeres por causa de la expansión de los grupos armados ilegales, tales como las autodefensas gaitanistas de Colombia, el ELN, el EPL y otras estructuras armadas ilegales de carácter regional. Estamos evidenciando que las zonas de fronteras son las que se hallan en especial situación de riesgo porque en esa zona de frontera se presentan, digamos, problemas de trata de personas, como también el desarrollo y el ejercicio de economías ilegales, como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, y por tanto los grupos armados ilegales suelen en esa acción de control territorial, de control poblacional, llevar a cabo actos de abuso y de violencia sexual contra niñas y mujeres. Preocupa mucho el tema de regiones como el Chocó, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y el Distrito Capital de Bogotá, donde se registran el mayor número de advertencias por parte de la Defensoría del Pueblo en el marco de esta conducta execrable como es la violencia sexual contra mujeres y niñas. ¿Cuántos informes se han expedido por parte de la Defensoría del Pueblo desde la creación de este decreto que señaló que hoy es el Día por la Dignidad de las Mujeres? Se han emitido 73 documentos de advertencia. En estos documentos de advertencia que están, digamos, diseminados con riesgo para 123 municipios, casi 21 departamentos, allí se identifican durante estos 3 años, que es lamentable porque si bien es cierto se emite este decreto, el 1480, donde se busca dignificar a las víctimas mujeres por casos de violencia sexual que todavía en Colombia se continúen presentando en el marco de la confrontación armada y en el marco en el desarrollo, en la transición hacia un país en paz, que todavía los actores armados, los grupos armados ilegales desarrollen como ejercicio violento, atacar a las mujeres, acceder a ellas violentamente, afectar su dignidad. Es una gran preocupación por parte del señor defensor del pueblo que comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, mujeres indígenas, mujeres afrocolombianas estén expuestas a esta situación de riesgo. Las lideresas, las mujeres defensoras de los derechos humanos, también por su desarrollo de esa actividad de defensa, de reivindicación de los derechos humanos, los actores armados con el fin de humillarlas, de agredirlas, de amedrentarlas, las someten a hechos de violencia, las amenazan, las torturan, las desaparecen y son víctimas de violencia sexual, y es algo denigrante, por lo cual el señor defensor del pueblo ha venido pidiendo que la Fiscalía General de la Nación desarrolle investigaciones eficaces, rigurosas, sobre todo en las zonas rurales, donde allí las mujeres son las más expuestas a esta situación de riesgo. Doctora Diana, ya lo decía el vicedefensor, un llamado a las entidades estatales, acaba de nombrar el vicedefensor a la Fiscalía, pero ese llamado también involucra a algunos entes gubernamentales. ¿Cuáles serían? Sí, nosotros hemos hecho un llamado
al Ministerio del Interior, en especial a la Unidad Nacional de Protección, para que brinde medidas de protección a las mujeres defensoras de derechos humanos y lideresas que están en riesgo, que han recibido amenazas y que uno de los mayores riesgos es la violencia sexual. Pedimos que se brinden estas medidas de manera adecuada, en el tiempo adecuado. Se están demorando mucho en brindar las medidas de atención, de protección a las lideresas y a las defensoras de derechos humanos. Hemos hecho un llamado al Ministerio de Salud para que se activen las medidas de atención en salud y psicosociales a las que tienen derechos las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, de acuerdo a la ley 1719. Vemos que solo el 5% de las mujeres que son víctimas de violencia sexual han recibido atención por el PAPSIVI. Entonces, un llamado al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, a los entes territoriales para que se incluya este tema en los comités de política social. ¿Cómo ha sido el tema del acceso a la justicia? Hay muchas mujeres que tienen el registro de violencia de mujeres que denuncian, pero las que no. Pues en términos de acceso a la justicia hemos hecho un llamado a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura, en especial a la Fiscalía, pues percibimos que hay un alto nivel de impunidad en los casos de violencia sexual. Además, la manera en que se manejan tiene que tener un enfoque diferencial. No podemos generar una revictimización de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Eso es todo, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, buenas tardes.